¿Qué creen? ¿A qué hará referencia? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a mostrarles, vamos a leer un poquito sobre lo que es la fonética y la fonología. Entonces, para hablar de la fonética y la fonología, vamos a empezar como a introducirnos en una rama muy importante del español que se llama la lingüística. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar de qué se trata. No sé, es un tema un poquito largo, pero súper chévere. Es muy bonito porque van a entender muchas cosas de todos los idiomas, no solamente del español. Por favor, vayan tomando ahí sus apuntes. Entonces, primero vamos a empezar con el concepto de lingüística, ¿cierto? Que lingüística es una de las ramas que se encarga de todo el estudio de las lenguas. ¿Cómo va a estudiar la lengua? Entonces, va a basarse en diferentes aspectos. Entonces, lo primero, la fonética, que estudia el sonido de las letras. Entonces, ¿por qué la F suena? ¿Por qué la N suena? ¿Por qué la E suena? ¿Listo? Ese es el sonido de las letras. Vamos ahora. Entonces, recordemos que en la clase de ciencias hemos visto los aparatos, los sistemas, los órganos, los tejidos, las células, los átomos, de todo. Entonces, una parte fundamental para que nosotros podamos emitir sonidos, para que nosotros podamos hablar, es algo que llamamos el aparato fonador. Entonces, el aparato fonador cuenta con todos estos órganos que ustedes ven acá. ¿Listo? Todos estos organitos que se ven acá son necesarios para que nosotros podamos emitir un sonido. Si yo quiero hablar así como estoy haciéndolo en este momento, todo lo que está ayudando para que yo pueda hablar con ustedes es esto, todo este aparato fonador. ¿Listo? Entonces son los órganos que permiten que yo emita los sonidos. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la forma en que están escritas las palabras, ¿cierto? Entonces, las palabras pueden estar escritas digamos, de manera simple, puede ser como un monema con lexema o con morfema, luego vamos a ver de qué se trata. El lexema, por ejemplo, acá es pan, ¿cierto? Es decir, cuando yo hablo del lexema es como la raíz, la parte principal de la palabra. Con esa palabra o con la raíz pan, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Con esa pan, yo con esa raíz pan, con ese lexema pan, yo puedo crear más palabras. Entonces, se van a formar algo que se llaman morfemas derivativos o morfemas flexivos. Los morfemas derivativos pueden dividirse en prefijos o en sufijos. Entonces, los prefijos, entonces, lo que le voy a poner antes al lexema. Entonces, si el lexema es pan, ¿qué le pongo antes? Ese es un prefijo. Y el sufijo es con lo que termina. Entonces, si el lexema es pan, el sufijo es adería, panadería, porque la parte principal de la palabra es pan. ¿Listo? De ahí no puedo sacar otra, o sea, pan no la puedo volver más chiquita, ya no puedo decir nada más. Entonces, de pan sí puedo crear muchas otras palabras, con prefijos o con sufijos. Ahora, tenemos algo que se llaman los morfemas flexivos. Entonces, cuando hablamos de morfemas flexivos, estos pueden ser verbales o nominales, como así. Entonces, cuando hablamos de morfemas flexivos verbales, estamos hablando de la forma de los verbos. Entonces, si por ejemplo estoy hablando de canto, cantaremos, cantamos, cantó, ¿cierto? Nominales, entonces,
acá ya va dependiendo el género y el número. Entonces, si es, por ejemplo, pan, es el lexema, ader sería el sufijo y a sería el género, panadera, ¿cierto? Entonces, acá tengo el género, el sufijo y el lexema. En el nominal, por ejemplo, cuando hablo del número, digo pan es el lexema, ader es el sufijo, o es el género y la S me marca el número plural. ¿Listo? Eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos, a lo que hacemos referencia cuando nombramos o decimos que hablamos de la morfología. Cuando vamos a hablar de lo que es la sintaxis, quiere decir que vamos a estudiar el orden que tienen las palabras dentro de la oración. Entonces, ¿por qué voy a poner primero un determinante y después un sustantivo, después un pronombre, después el adjetivo, después el verbo, después el adverbio? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que yo debo conocer para poder organizar una frase es, necesito un determinante, que en este caso los determinantes pueden ser estos, estas, la, los, las, ¿cierto? Necesito un sustantivo, nosotros ya vimos qué son los sustantivos. Pronombre, hemos visto los pronombres, ¿cierto? Los hemos visto en inglés, los hemos visto en español y los hemos visto en francés, los pronombres. Adjetivo, nosotros también ya vimos qué son los adjetivos en español. Estuvimos viendo algunos adjetivos en inglés y estamos viendo también adjetivos en francés. Entonces, la idea es que esto lo tengamos muy claro porque se va a relacionar para cualquier idioma. Esta parte de fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, todo va a ser muy importante. Verbo. Entonces, es la acción, hemos visto verbos en francés, estamos viendo el verbo être, vamos a ver el verbo avoir. Ahorita pues verbos acá en español sí tenemos muchos que conocemos pues obviamente porque es nuestra lengua materna, y en inglés estamos también trabajando verbos. Acuérdense que estuvimos trabajando una lista de verbos en estos días, ustedes ayer rapearon esos verbos, ¿listo? Entonces miren que todo está muy relacionado. El adverbio es una palabra que yo uso para cambiar al verbo, no a la persona. El adjetivo me cambia a la persona o me describe a la persona o a la cosa, mientras que el adverbio, por eso su nombre dice adverb, porque viene de verbo, adverbio, que le agrega algo al verbo. Entonces, por ejemplo, yo digo corre, pero corre ¿cómo? Corre rápido. Entonces, rápido es el adverbio porque me está diciendo cómo es el verbo. Por ejemplo, habla pausadamente. Entonces también es un adverbio porque me está diciendo cómo habla la persona, ¿cierto? Mientras que yo digo Mauricio es, y voy a hablar de Mauricio, Mauricio es alto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya no es adverbio, sino adjetivo. Por ejemplo, tenemos las preposiciones también. Las preposiciones, nosotros empezamos a ver preposiciones también en francés, que son las preposiciones de lugar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las cosas? Entre, en medio, sobre, debajo, al lado, enfrente, detrás, ¿cierto? Esas son las preposiciones. Acá en este caso, pues tenemos muchas, también las podemos clasificar entre preposiciones de tiempo, a, de, desde, para, por, hasta, preposiciones de lugar, en, debajo, arriba, sobre, preposiciones, bueno, tenemos conjunciones, perdón. Las conjunciones son palabras que me unen
frases u otras palabras, ¿cierto? Entonces yo digo perro y gato, ¿listo? Voy cuando yo quiera, ¿listo? Esas son las conjunciones, me están ayudando a unir dos ideas o dos palabras o dos frases. Y la interjección son palabras como que me ayudan a saber los sentimientos o las emociones de una persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo, qué mal, entonces puede ser un estado de ánimo, de, digamos, de enojo, de preocupación, o si yo digo, ay, ese ay también hace parte de una interjección. ¿Listo? Porque estoy haciendo estoy mostrando como una forma de, como de sentirse achantado. Bueno, sí, para eso me sirven las interjecciones, para expresar los sentimientos. Bueno, vamos a seguir acá. La semántica, ¿qué se va a encargar de hacer? Va a estudiar el significado de las palabras. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del significado de las palabras, entonces ya ahorita vamos a ver, esto es como una introducción al tema, pero igual vamos a ir parando en cada una de esas que ustedes están anotando para trabajarlo más a profundidad. ¿Listo? Entonces, el significado de las palabras puede ser denotativo o puede ser connotativo, ¿cierto? Entonces, si hablo de denotativo, es lo que yo veo que está en el diccionario. Si hablo de connotativo, es pues lo que yo quiera describir con mis propias palabras prácticamente, ¿cierto? Entonces, ese es el significado que le podemos dar a las palabras. Esa es la semántica. Entonces, la pragmática es el contexto donde se aplica todo eso, ¿cierto? Entonces, ya tengo todo un estudio, tengo entonces lo que es, pasamos por la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y llego a la pragmática, o sea, necesito todo esto para llegar a la pragmática, ¿sí? Porque en la pragmática voy a poner, como dice ella misma, de donde viene su nombre, voy a poner en práctica todo. Quiere decir que dependiendo del contexto, dependiendo la situación, dependiendo con quién yo me esté comunicando, lo que yo esté hablando, voy a utilizar ciertas palabras. Entonces es el contexto. Entonces, por ejemplo, acá en este contexto vamos a tener algo que nosotros llamamos la proposición, la oración y el enunciado. Entonces, la proposición, acá estamos viendo, digamos, en el cuadro, puede ser abstracta. La oración dice menos abstracta, teórica, no realizada, y el enunciado concreto realizado por un emisor. Entonces, la preposición es algo más pequeño. La proposición, ¿listo? Es decir, es una idea corta. Mientras que la oración ya es coger esa idea y unir varias palabras para formar algo con más sentido. Y el enunciado, entonces, ya es prácticamente algo con más énfasis en la idea que yo di como proposición inicialmente. Claro que, bueno, esto lo vamos a ir trabajando, pero básicamente la introducción al tema nos habla de que la pragmática se basa en el contexto donde aplico toda la intención comunicativa. Bueno. Entonces vamos a hablar, el primer tema de la lingüística que vamos a trabajar, es la fonética. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dijeron que era la fonética? Según lo que ustedes acabaron de anotar, ¿qué es la fonética? El estudio del sonido de las palabras. Es el que estudia el sonido de las palabras, no, de las letras. Sí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, dice, es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Entonces,
Físicos porque pues obviamente para poder emitir el sonido yo tengo que mover algo de mi aparato fonador, ¿cierto? O sea, ya sea que tenga que abrir la boca, que tenga que poner la lengua bien arriba, bien abajo, casi tragármela, ponerla al lado de los junto a los dientes, bueno, ¿cierto? Dice, es la rama de la lingüística que estudia la producción, entonces, ¿cómo se produce el sonido? ¿Listo? Entonces, para que se produzca el sonido tiene que pasar el aire por una parte, las cuerdas vocales tienen también que hacer un trabajo y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Entonces, ¿Sí vio cómo se fue la luz en la calle? Hizo así. ¿qué pasa? A veces, no sé. Los extraterrestres nos taparon el planeta. Ya casi nos vamos. Bueno, entonces dice, en este caso cuando hablamos de las manifestaciones o de la percepción de los sonidos, es que es muy diferente cuando yo te hablo así, porque yo hablo de esta manera, y otra muy diferente cuando yo estoy hablando así. Pero si yo soy un chino de la China, le voy a hablar así. ¿Cierto? Si por ejemplo yo hablo así, pues entonces, pues vos me vas a entender otras cosas, mamá, porque pues yo voy a omitir unos sonidos. Entonces, es la forma como yo estoy percibiendo la forma como otra persona habla. ¿Listo? En la fonética se incluyen los acentos, ¿no? Un poco los acentos, sí. Porque ahí vamos a ver cómo es que cómo están sonando esas letras. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, eh, yo compro, yo compro, yo compro el almíbar. ¿Mm? Pero, por ejemplo, un venezolano va a decir, yo compro no, mentiras, un guatemalteco, no mentiras, guatemalteco va a ser como, yo compro no, si es Guatemala, se me olvidó, ahora se me olvidó, yo compro el almíbar. Entonces, ellos no van a pronunciar la R, sino la L. Entonces, ahí es donde yo tengo que percibir el sonido para saber cómo lo están hablando. Y hay veces que todo va dependiendo del origen de la persona, ¿cierto? Por ejemplo, es muy difícil decirle a un costeño que me pronuncie todo como debe ser, porque es que ellos a veces hablan así, oye. Y entonces, la S para ellos es un poco difícil pronunciarla porque es que, profe, oye, profe, pero es que no me molestes, ¿cierto? Porque la S no la van a poder pronunciar. Entonces, es eso. Entonces, resulta que la fonética es algo muy bonito porque se divide en diferentes ramas. Entonces, la fonética también va a tener unas ramas. ¿Cuáles son las ramas de la fonética? Entonces tenemos experimental, articulatoria, acústica y auditiva. ¿Cómo así? Vamos a ver. Entonces dice, la primera, fonética experimental. Entonces, vamos a ver quién anda por acá. Esteban, ¿me ayudas a leer qué es la fonética experimental, por favor? La fonética experimental. La fonética experimental es la que estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo y cuantificando los datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado, con Entonces, diferentes aparatos tecnológicos que analizan las ondas sonoras. las ondas sonoras, ¿cierto? Entonces, la fonética experimental, entonces, ¿qué va a estudiar? Las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla. ¿Listo? Propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber. Vamos para acá.
fonética articulatoria. Jaber, ¿me ayudas a leer fonética articulatoria, por favor? ¿Qué? Jaber. Stephanie, ¿me ayudas a leer fonética articulatoria, por favor? Sí, señora. Fonética articulatoria es la que estudia los sonidos de la lengua desde el punto de vista fisiológico, es decir, describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentra y cómo esas posiciones varían los distintos caminos, que puede seguir el aire cuando sale por la boca, nariz o garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. Bueno, entonces la fonética articulatoria estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es decir, si hablo de fisiológico, quiere decir que yo voy a hablar de los órganos orales, quiere decir los dientes, la lengua, el paladar, las cuerdas vocales, que intervienen en cómo voy a producir el sonido. Entonces, por ejemplo, para decir papá, entonces voy a ver qué órganos van a intervenir. Entonces voy a utilizar los labios porque voy a hacer un sonido bilabial. Voy a utilizar voy a utilizar los dientes. Súper pesado. No me mientas, que cuando tú vas yo ya vengo. A ver. Publicaste. Ay, te fuiste muy como es, ¿verdad? Mamá, yo... ¿Quién responde? Estuviste con ese muchacho, ¿no es cierto? Vienes de hijo de puta, puede decir cualquier mentira. Estaba fumando marihuana. Pero es imposible que diga que estaba con él. No seas estúpido. Fuiste a ver a Moisés, ¿verdad? ¿A quién fue a ver, Stephanie? Debe ser estúpida lo bien que puede su mamá hacer. ¿Qué ¿Señora? fue a quién? Venga, que todos estamos escuchando la novela. Está viendo el IF. No. Ay, le gustan las novelas de llorar. No, estoy viendo La Rosa de Guadalupe. Uy, no. ¿En serio? O sea, ¿prefiere cambiar la clase de fonética por la Rosa de Guadalupe? No lo puedo creer. No, profe, porque yo te estoy prestando atención. Esa serie es buena. Voy a ver si vamos a hacer una puesta en escena sobre la Rosa de Guadalupe. Vamos a ver si hay una Rosa de Guadalupe que les salve la nota. Aparece la Rosa de Guadalupe en la ventana de Estefanía. Con un mensaje de Jaber. Profe. Pero mire, me lo tiene calladito. No ha querido ni hablar, el pobre está ahí mudo. Aparece Yo no Estefanía. tengo Por la obvias culpa. razones, profe. Ay, Yo ahora no sí, tengo hace la rato le culpa, dije que me no. ayudara a leer y no Mentira. quiso leer. Yo no tengo la culpa. Vea, ¿sí ve? Ya escuchó a Stephanie, ahora sí ya se puede animar a leer. No, no, es que cómo me va a meter a Stephanie ahí. Uy, vea. Entonces dice, cuando hablamos de la fonética articulatoria, estamos haciendo referencia a los órganos que necesitamos usar de nuestra boca para poder emitir el sonido. Entonces, ¿qué órganos necesitamos? Necesitamos, pues obviamente la boca, necesitamos la nariz, necesitamos la garganta, necesitamos la lengua, necesitamos los dientes, necesitamos todo. ¿Listo? Esa es la fonética articulatoria. Ahora,
Acá, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, estos de acá son los dientes. Estos son los dientes superiores, los dientes inferiores. Esta es la lengua. Y acá en todo esto se mueve la lengua para poder emitir el sonido de estas vocales. Entonces, la U va a tener como un punto donde va a salir el sonido que es más de atrás, no tan de adelante, U. Porque ahí, si ustedes se dan cuenta, la lengua va a subir hasta este punto donde está la U. Ahora, si yo digo I, la lengua no está, sino como está flotando. I. Y pegada a los dientes de acá. ¿Cierto? I. Y usted siente el aire más suavecito adelante para pronunciar la I. U, I. Ahora, uy. No mentiras. Cuando yo digo la E, los dientes van a estar un poquito separados. Cuando yo digo la O, la lengua casi me la trago. Pues no tanto. Pero va a estar un poquito atrás, ¿cierto? Y va a estar abajo, atrás y abajo. Pegado en la parte de abajo. Y la A es totalmente abierta, ¿sí ven? Totalmente abierta. Entonces, vamos con el otro tipo de fonética. Tenemos fonética acústica. Jaber, ¿me ayudas a leer ahora sí, por favor? Es el estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras. Se ocupa de la medición científica de las ondas de sonido que se crean en el aire cuando hablamos. Oh, qué chévere, ¿cierto? Entonces, dependiendo la intensidad que yo le aplique a lo que yo digo, entonces va a haber un eco o no, ¿cierto? Van a haber ondas. Entonces, acá sí se siente harto, por ejemplo. Si yo hablo así, casi no va a haber nada. ¡Pero si yo hablo así! Me asustó. Profe, hablé como pastuso. Me quieren medir. Ellos hablan gritando. ¿Sí? Habla como pastuso. Del pasto. Pero si fuera pastusa, tendría que haber hablado algo así como: Jaybercito, me hace el favor y me ayuda a leer, mi hijito, porque es que lo que pasa es que la Stephanie está que lo espera para escucharlo. Profe, esas chanzas ya no me están gustando, ¿sabes? Pero pues sí, Profe, pero los patusos hablan un poquito más suave. Su merced está en clase. Entonces, ese sí es el pastuso. Bueno, entonces la fonética acústica nos va a medir, va a estudiar las ondas sonoras. Entonces, ¿cómo van a ser las ondas? Si son ondas pequeñitas, lo mismo que pasa cuando vemos las ondas en el agua, ¿no? Ustedes arrojan una piedrita, entonces se forman onditas en el agua. Así mismo es como con el sonido, ¿cierto? Solamente que nosotros no vamos a ver que se forman las ondas, pero ahí están formándose. Tenemos también fonética auditiva. Joseph, ¿me ayudas a leer, por favor?
Joseph, 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 Joseph Alejandro, Maldonado, Maldonado. Robles Maldonado no está por ahí presente. Está viendo novelas como alguien por ahí. Ya le escribimos a la mamá. Esperas. ¿Dónde está? No podría soportar. ¿Podía soportarlo? Te cantando. Ah. Bueno. Entonces, Alejandro, ayúdame a leer. La fonética auditiva, también denominada fonética perceptiva, trata de la percepción del audio, Del oído. del oído a través de los sonidos del habla. Estudia la manera como el oído reacciona ante las ondas sonoras. Ahí encontré un horror de ortografía. A través no es con Z, es con S. ¿Dónde está? A través. Ah. Entonces, le decimos fonética auditiva o le decimos fonética perceptiva. Entonces, fonética auditiva o perceptiva quiere decir que es como yo escucho esos sonidos, como yo los percibo. Entonces, hay veces que puede que yo esté hablando y entonces unas personas van a entender, otras personas no van a entender. Entonces, hay unas personas que me van a entender lo que yo digo, como yo lo pronuncio, y otras que no. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando tú estás hablando con un costeño, el costeño te empieza a hablar así, entonces tú no le entiendes porque empieza a hablar muy rápido. Ay, mi hermano habla así. Mi hermano es costeño y él habla así todo rápido y no se le entiende. No le entiendes. No, entonces toca decirle que repita lo que dijo porque no se le entiende, habla muy rápido. Ok, entonces fonética auditiva. Toca ponerle atención ahí a ver cómo es que habla. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. Chao. Entonces, eso es con respecto a la fonética. Para que lo tengan claro, estamos hablando de solo los sonidos. La próxima clase vamos a ver más específicamente algunos fonemas para que ustedes sepan diferenciarlos. ¿Listo? Y eso es todo por hoy. Hasta acá de español.